Hola, hola, ¿qué tal, Stylers? Ahora les traigo este colgante para la puerta. Es un colgante súper fácil de realizar. Y bueno, ahora sí, sin tanto rollo, vamos a ver cómo es que se hace. Para empezar vamos a necesitar 3 letras para formar la palabra boo. Estas letras son como entre madera y cartón prensado. Tienen una medida de 20 por 15 centímetros. Enseguida hay que ver en qué posición queremos las letras, ya sea en forma horizontal o vertical. En mi caso va a ser de forma vertical y hay que hacer un pequeño orificio en el centro de cada una de las letras. En las dos O solamente va a ser un orificio en el centro. En la del medio va a ser un orificio arriba y abajo. En la última O va a ser un orificio arriba. Y en la letra B va a ser un orificio abajo con 2 orificios en la parte de arriba. Esto es para que se pueda colgar. Podemos hacer el orificio con ayuda de algún taladro. Ya que tenemos los orificios, ahora sí podemos seguir con la decoración de las letras. Puedes implementar cualquier decoración que quieras. En mi caso voy a empezar con hacer unas guías con lápiz. Ya que tenemos la guía de lo que queremos, ahora sí podemos pasar a decorarlas. En mi caso voy a usar pintura y diamantina. No necesitamos hacer un contorno o un trazo parejo que quede derecho. Ahora sí, ya que terminamos de pintar, ahora pasamos con la diamantina. Vamos a colocar una hoja por debajo de las letras para que la diamantina caiga. Esto nos ayuda a recuperar la diamantina que se cayó. Ahora en las zonas donde no hemos pintado, vamos a colocar pegamento blanco escolar y enseguida vamos a espolvorear con la diamantina. Hay que sacudir la diamantina que quedó sobre la letra y lo que quedó encima de la hoja hay que volverlo a vaciar en el frasquito para poder reutilizarlo. Algo así nos tiene que quedar. Y mientras se seca vamos a cortar tiras de tul. Vamos a cortar tiras más o menos de unos 3 centímetros. No importa si el corte no queda parejo. Ya que tenemos suficientes tiras cortadas, las reservamos y pasamos con las letras. Para las letras vamos a usar un encaje o listón de la temporada. Este encaje lo vamos a pegar por la parte de atrás en cada una de las letras. Hay que ir contorneando cada una de las letras. Ya que terminamos de contornear las letras con el encaje, algo así nos tiene que quedar. Por cierto, ¿se acuerdan de las tiras de tul que cortamos anteriormente? Pues ahora esas tiras las vamos a pegar por la parte de atrás, pero las vamos a pegar al azar, no va a llevar ningún orden. Podemos intercalar los colores y la textura del tul. Ahora sí, ya que terminamos de pegar el tul, algo así nos tiene que quedar. Ahora el siguiente paso es unir las letras. En mi caso me voy a ayudar con un hilo nylon de estos que son para macramé. Hay que procurar acomodar el tul para que quede por enfrente, que no quede oculto o que no quede por la parte de atrás. Ya que unimos todas las letras, algo así nos tiene que quedar. Así es como se ve ya terminado. Espero que les haya gustado este video. Y si les gustó, no olviden de reventar el botón de me gusta, compartir este video. Recuerda que compartir es pensar en los demás y ayudar a otros. Y de pasadita recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Lisa Style. Y nos vemos en el siguiente video.